En el video anterior vimos que el trabajo realizado para ir de un estado inicial 1 a un estado final 2 no solamente dependen de los estados 1 y 2, sino también que dependen de la trayectoria termodinámica que se realice para ir del estado inicial al estado final. En este video vamos a hablar de cómo es la transferencia de calor en un proceso termodinámico, hablaremos de la primera ley de la termodinámica y ejemplos de la primera ley en diferentes sistemas. Para entender cómo es la transferencia de calor, consideremos dos estados termodinámicos. Un estado 1, que tiene un volumen inicial de 2 litros y una temperatura inicial de 300 Kelvin, y un estado 2, que tiene un volumen final de 5 litros y una temperatura final de 300 Kelvin. Y veamos cómo es la transferencia de calor que necesito para ir del estado 1 al estado 2. Para ir del estado 1 al estado 2, yo puedo hacer este proceso de dos formas. La primera es por un medio de un proceso adiabático, y en los procesos adiabáticos se definen como los procesos en donde la transferencia de calor entre el sistema y el entorno es igual a cero. Entonces, en este caso, tenemos un gas con un volumen de 2 litros en un sistema aislado, que puede ser icopor, por ejemplo, cuyo estado inicial es un volumen de 2 litros y una temperatura inicial de 300 Kelvin. Esta membrana se rompe generando un proceso de expansión libre. Y en estos procesos de expansión libre se ha demostrado experimentalmente que la temperatura, que durante este proceso de expansión libre, la temperatura del gas permanece constante, es decir, 300 Kelvin. Al finalizar, tenemos un estado final que es 5 litros a una temperatura de 300 Kelvin, en donde el intercambio de calor entre el sistema y el entorno es igual a cero. Un proceso adiabático. Ahora, yo puedo ir del mismo estado inicial de 2 litros a una temperatura de 300 Kelvin a un estado final de 5 litros con una temperatura de 300 Kelvin usando un foco caliente. Entonces, en el caso de la derecha, vemos que hay una transferencia de calor de este foco caliente a 300 Kelvin, en donde hay un calor que entra al sistema que es diferente de cero, y el sistema tiene un pistón que se mueve tal que el trabajo que realiza el sistema es distinto de cero. Si se dan cuenta, aquí en estos dos procesos, el estado inicial y el estado final es exactamente el mismo, pero en uno no hay transferencia de calor y en el otro hay una transferencia de calor diferente de cero. ¿A qué conclusión llegamos? Pues la conclusión a la que llegamos es que el calor agregado depende no solamente de los estados inicial y final, sino que también depende de la trayectoria termodinámica o la forma como le estamos dando calor al sistema para ir de un estado inicial a un estado final. Ahora la pregunta es, ¿será que existe alguna cantidad que no dependa de la trayectoria, que dependa únicamente de los estados inicial y final del sistema? Y para eso me gustaría definir la energía interna del gas. Entonces, cuando hablamos de la energía interna de un gas, pues la energía interna es la suma de la energía cinética en todas las partículas del gas más la energía potencial de interacción. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablábamos del gas, nosotros decíamos que era un conjunto de partículas con una velocidad v tal que las partículas no interactúan entre ellas. Entonces, en este caso, la energía potencial de interacción es cero. Y cuando mirábamos cómo era la energía de estas partículas, pues nos dimos cuenta que esa energía cinética es proporcional a la temperatura del gas. Entonces, si este gas está en un estado inicial con unas variables de estado de presión, volumen y temperatura iniciales y queremos ir a un estado final con variables de estado de presión, volumen y temperatura finales, pues yo tengo que hacer distintos procesos termodinámicos y ya vimos que el calor que le doy al sistema y el trabajo que hacemos sobre el sistema pues depende de las trayectorias termodinámicas que usemos. ¿Qué no depende de esas trayectorias termodinámicas? Pues veamos, una energía inicial del gas en el estado inicial y una energía total o energía interna del gas en el estado final. Ahora estas energías yo no las puedo medir, yo no puedo medir la energía cinética de todas las partículas del gas, pero lo que sí podemos medir es el cambio en la energía interna cuando vamos de un estado inicial a un estado final. Entonces ese cambio de energía interna
es la diferencia entre la energía del estado final menos la energía del estado inicial. Y lo que se ha visto experimentalmente es que este cambio de energía interna no depende de la trayectoria termodinámica que usemos. Ahora, ese cambio de energía interna lo podemos asociar o lo podemos relacionar con el calor que entra al sistema y el trabajo realizado por el sistema. Entonces, en general, pues el cambio de energía interna es igual al calor que entra al sistema. Entonces, acuérdense en este caso que el calor que entra es mayor que cero menos el trabajo realizado por el gas. Entonces, si el trabajo es realizado por el gas, pues el trabajo es mayor que cero, que es el caso de una expansión. A esta relación entre la energía interna, el calor que entra al sistema y el trabajo realizado por el gas, se le conoce como la primera ley de la termodinámica. Y básicamente nos está hablando del principio de conservación de la energía en los sistemas termodinámicos.